En estos próximos 10 minutos vamos a hablar del manejo endoscópico de la hemorragia digestiva de origen diverticular, partiendo de la base que el sangrado digestivo bajo corresponde al sangrado del colon y ano recto, con una incidencia aproximada de 20 por 100.000 casos en Estados Unidos, y la causa diverticular es la más frecuente de la hemorragia digestiva baja, dando cuenta de casi la mitad de los casos. Afortunadamente, la gran mayoría de estas cesan espontáneamente. Sin embargo, hay un 5% de los sangrados que son masivos y son los que nos van a dar nuestros dolores de cabeza. Si bien la gran mayoría para espontáneamente, hay cerca de un 25 a un 38% de resangrado. Esto es menor en los pacientes que se han manejado en forma activa versus los pacientes que tienen estigmas de alto riesgo, que puede ser hasta casi 2/3 de los casos. Generalmente los divertículos sangran del cuello o de la base del divertículo, y vemos que es un problema muy frecuente en Occidente. Cerca de la mitad de los adultos mayores globalmente tienen divertículos, y esto alcanza casi 2/3 de los pacientes sobre 80 años. Claramente hay un tema dietético, medioambiental, porque en África y Asia la población tiene muy baja prevalencia de divertículos. Y de los pacientes que tienen divertículos, entre un 3 a un 5% van a sangrar en su vida. Habitualmente los que más sangran son los del colon derecho, dando cuenta más del 50% de los casos, hasta un 90% en algunas series, y se ha asociado al uso de AINES como factor de riesgo de sangrado. Esto es menos para los pacientes que ocupan COX-2. La pregunta es, bueno, ¿cuándo le hago una colonoscopia de urgencia si es que la gran mayoría paran solos? Básicamente las guías clínicas de la ASGE y del American College of Gastroenterología sugieren hacer una colonoscopia urgente antes de 24 horas a todo paciente de alto riesgo o que presente sangrado activo. Y lo que dicen los gringos en la próxima hora disponible en los pacientes que están estables sin evidencias de sangrado activo. ¿Por qué? Porque la colonoscopia permite el diagnóstico y el tratamiento de la causa, definiendo la causa en casi 2/3 de los pacientes en forma global, y en los casos más severos, incluso hasta un 80% de las hemorragias se logra identificar el foco. Y tiene bajos efectos adversos, de un 0,3 a un 1,3%. Pero ¿a quién defino como paciente de alto riesgo? Básicamente al paciente que llega con sangrado continuo, que llega choqueado, que tiene coagulopatía, que llegó comprometido de conciencia o con patologías descompensadas, taquicárdico, que presentó algún síncope, o aquellos que sangran a ojos vistos de nosotros cuando está hospitalizado, con hematocrito de menos 35%, o aquellos pacientes que persisten con los signos vitales alterados una hora después de haber sido reanimados, cuando hay sangre roja rutilante, falla renal o en los pacientes mayores. Y la pregunta, bueno, si ya tengo definido cuál paciente lo debe hacer la colonoscopia urgente, ¿qué tan urgente le tengo que hacer? Hasta hace algún tiempo se pensaba que la colonoscopia precoz, antes de 8 horas, antes de 24 horas, incluso antes de 8 horas, tendría algún rol en cuanto a la mayor pesquisa de la causa. Pero todo esto son estudios observacionales antiguos. Sin embargo, está claro que una colonoscopia precoz versus una programada no cambia en absoluto el outcome, ni de mortalidad, ni estadía hospitalaria, ni estadías de UCI, ni transfusión, ni resangrado. Sin embargo, eso la verdad está bastante en entredicho. Este es un metaanálisis y revisión sistemática reciente que apareció ahora hace poco, y que demuestra que los pacientes que se someten a una colonoscopia precoz antes de 24 horas versus una colonoscopia programada no tiene ni una diferencia en cuanto a sangrado, en cuanto a resangrado, en cuanto a mortalidad, efectos adversos, tampoco en cuanto a capacidad diagnóstica y encontrar estigmas. Por lo tanto, hacer una colonoscopia de ultra urgencia entre 24 horas, la verdad no tiene ningún mucho sidero. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hago?
¿verdad? Lo principal de estos pacientes es resucitarlos, revertir la coagulopatía, pasarle volumen, transfundir plaquetas en caso de que estén bajas y preparar el colon. La verdad es que un colon no preparado, la probabilidad de encontrar la lesión cae dramáticamente, y una preparación rápida, pasando de 4 a 6 litros de polietilenglicol en 3 a 4 horas, llega a una tasa de preparación sobre el 90%. En casos importantes, en pacientes que llegan con probativo de conciencia, probablemente considerar instalar una sonda nasoyunal para pasar la preparación. Y en caso de hemorragia digestiva baja, post-polvectomía, no es muy necesario porque ya está el paciente preparado, basta y sobra con un fluid de enema. ¿Qué aspectos técnicos es importante tener presente? Entrar con colonoscopio de canal ancho me permite, además de lavar bien, me permite ocupar utensilios, dispositivos más holgadamente, y me permite aspirar los coágulos. El paciente tiene que ser con anestesia. Hoy en día yo diría que es mandatorio hacerlo con CO2 e idealmente con una bomba de irrigación. Como tip, es importante intubar el ilion distal para descartar así un sangrado del intestino delgado y tener a mano un buen equipo de electrocirugía. En algunos casos es útil el uso de un CAP transparente que a veces nos permite evertir el divertículo culpable y poder tratarlo. ¿A quiénes debería tratar desde el punto de vista endoscópico una vez que encuentro el sitio sangrado? Aquellos que encuentro algunos estigmas de alto riesgo, ya sea el sangrado en jet o en napa, los pacientes que ven un vaso visible o presentan coágulo adherido. Tengo las mismas alternativas terapéuticas que en la endoscopía, pero en hemorragia digestiva baja no está tan zanjado cuál es la mejor técnica para ocupar. Podemos ocupar inyectoterapia, coagulación termal, clips a través del canal, clips over the scope, bandas elásticas, y en el último tiempo han aparecido los polvos hemostáticos que también nos pueden salvar. ¿Por qué es importante tratar a los que tienen estigmas? Porque sabemos que los pacientes que tienen un divertículo con sangrado activo, si no los tratamos, casi 2/3 de los pacientes van a resangrar. Y los pacientes que presentan un coágulo adherido, hasta casi la mitad de los pacientes vuelven a sangrar. En cuanto a la inyectoterapia, sabemos que como monoterapia no es una buena técnica porque hasta un 20% de los pacientes resangran, y en el caso específico de la hemorragia digestiva de origen diverticular hay que tratar de evitar la terapia termal por el riesgo de perforación. Por lo tanto, en origen diverticular nos quedan básicamente la ligadura con banda elástica y con clips. Con banda, la verdad es que es una técnica que es segura. La gran mayoría de los gastroenterólogos y endoscopistas están familiarizados con la técnica. Sin embargo, hoy en día está limitado a los sangrados de colon izquierdo. Básicamente porque los sets de ligaduras de banda están disponibles en el mercado occidental, son para endoscopios, y la piola que libera la banda no alcanza por el canal de trabajo del colonoscopio. Por lo tanto, está limitado a los que uno puede ocupar un panendoscopio, y eso generalmente es para el colon izquierdo. Y también para divertículos que quepan dentro del CAP. Aquellos divertículos que son muy grandes y uno no puede aspirarlos, quedan fuera de poder tratarlos por esta técnica. Pero cuando se logra hacer, la tasa de éxito es muy alta, un 99%, y con una tasa de resangrado de un 9%. Hay un riesgo inherente a la técnica, que hay un par de casos de perforación tardía del divertículo y un caso descrito de diverticulitis. En cuanto a los clips, la verdad es que es una técnica que está descrita no hace mucho tiempo. Hay distintas técnicas. Una es clipar el vaso directamente cuando uno lo ve. La segunda es clipar el cuello del divertículo. La tercera es cerrar el divertículo, cerrando la boca del divertículo. Y la última técnica es aspirando con cap y vertiendo el divertículo y tirando el clip. La desventaja de los clips es que tiene una tasa de resangrado de un 24 a un 31%. Este es un estudio randomizado publicado en 2018 en el Gastrointestinal Endoscopy, en que se ve que los pacientes que son ligados con banda versus pacientes
tratados con CLIPS tienen menos riesgo de resangrado al año, y existe una tendencia, pero no estadísticamente significativa, también a menos resangrado precoz. Hay solo una complicación descrita, que es una diverticulitis en el caso del grupo tratado con banda elástica. Y hoy en día tenemos los agentes tópicos nuevos que han aparecido en el mercado. Tenemos el Hemospray, que permite una hemostasia de emergencia. La ventaja del Hemospray es que es de una aplicación sin contacto y atraumática, puede cubrir grandes cantidades de grandes áreas de sangrado, es fácil de uso. Sin embargo, su efecto es transitorio, ya que está poco tiempo en el lumen y no se aconseja como monoterapia definitiva. Por lo tanto, está designada solamente como terapia de rescate o como terapia de puente por un tratamiento definitivo. Tiene la ventaja de que podemos tratar sangrados masivos, o cuando tenemos pobre visualización, cuando hay sangrados difusos en napas, y como terapia de rescate en pacientes que están inestables. ¿Cómo actúa el Hemospray? Es un polvo que es un mineral inerte que absorbe mucha cantidad de agua, por lo tanto forma un tapón que agrega las plaquetas, activa los factores de coagulación, y esto demuestra que disminuye el tiempo de coagulación. Así queda un paciente tapizado con Hemospray. Sin embargo, es importante que el Hemospray actúa sobre solo sangrados activos, no actúa sobre vasos visibles o coágulos adheridos, y dura entre 24 a 72 horas y luego se desprende de la mucosa, siendo eliminado del tracto gastrointestinal. En conclusión, la colonoscopia es segura y eficaz. Lo importante es que no hay que correr hoy en día, hay que preparar al paciente. La gran mayoría de las hemorragias paran por sí solas, y por lo tanto lo más primordial es estabilizar al paciente, preparar el colon y trabajar en equipo con el coloproctólogo y el radiólogo intervencional.